Voy a presentar el índice del informe de nuestra unidad didáctica, espacios muestrales estocásticos, quien presenta Nuria Espinosa, nuestro tutor Fernando Torres. La agenda de la presentación es la siguiente. Primero, los problemas al plantear el índice. Segundo, la solución a esos problemas. Tercero, los problemas que continúan persistentes. Y cuarto, el aporte a los demás grupos. Bueno, entonces vamos a tomar los problemas que tuvimos al plantear el índice. Como primera medida, entender la estructura del índice y la información a presentar fue demasiado complejo para nosotros. En estos 2 años hemos trabajado muchísima información con respecto al tema y del módulo 1 al módulo 4 fueron los que más información tienen y no sabíamos cómo lograr de toda esa información sacar lo más importante para poder presentarlo en el índice y obviamente en el documento final para que el lector pueda comprender que realmente fue el desarrollo de nuestro tema. La organización de la información. Habían varios apartados que no lográbamos comprender cuál era la información que debíamos presentar. Uno de los que más no nos causó dificultad fue el apartado 3, que es el de instrumentos de recolección y análisis de la información. Aparte de eso, otra dificultad que se nos presentó es que no sabíamos en qué parte del documento debíamos colocar o ubicar el análisis de actuación. No sabíamos si realizarlo en el diseño previo o si colocarlo en la implementación. Entonces, esas fueron las dificultades que se nos presentaron. Otra fue la pregunta que origina la unidad didáctica. Dentro del grupo discutíamos varias posibilidades que podrían ser la pregunta. ¿Cuáles eran esas posibilidades? Primero, generar espacios muestrales estocásticos para la toma de decisiones. Otra podría ser tomar los espacios muestrales estocásticos aplicados a la economía o tener en cuenta la toma de decisiones para los espacios muestrales estocásticos. Entonces fue una discusión bastante ardua que tuvimos al interior del grupo. Los objetivos fueron un gran problema al inicio porque para su construcción nosotros tuvimos en cuenta las capacidades matemáticas fundamentales y los procesos matemáticos. Entonces, como el uno va ligado al otro, teníamos que tener mucho cuidado de que cuando los estuviéramos construyendo, definitivamente tuvieran ambos procesos y capacidades. La relación entre las dificultades y los errores no podían ir por separado, basándonos en los objetivos que fueron construidos teniendo en cuenta los procesos y las capacidades, por ende las dificultades también debían atender a eso. Y pues obviamente los errores también deberían estar clasificados de la misma manera. La relación del problema no es exclusivamente de los documentos curriculares nacionales. Tuvimos dificultad porque el tema espacios muestrales estocásticos no es un tema que se aborde dentro de los contenidos de las matemáticas escolares. Entonces, sí lo encontramos dentro de los lineamientos, pero no encontrábamos un estándar específico que trabajara el tema. Entonces, ahí tuvimos dificultad. Escoger la tarea adecuada para mostrar. También tuvimos una discusión porque no sabemos si presentar la tarea que tuvo los mejores resultados, o la tarea que tuvo los menores resultados, o la tarea a la cual le realizamos modificaciones. ¿Cómo relacionar las acciones de mejoramiento con las secuencias de tareas? Nosotros planteamos unas acciones de mejora para las tareas de aprendizaje, previendo que cuando el estudiante tuviera que desarrollar la tarea, presentara una dificultad. Efectivamente, esto sucedió con la tarea rutas, donde los estudiantes presentaron bastante dificultad en realizar las matrices de pago y ahí tuvimos que aplicar las acciones de mejoramiento. ¿Cuáles fueron las soluciones que dimos a estos problemas? En cuanto a la información que debe ir en el índice, los apuntes nos orientaban cuál era el camino que debíamos tomar, pero a diferencia de los otros módulos no eran tan específicos. Como teníamos tanta información, en esto nos colaboró Paola y nos colaboró Pedro para saber realmente qué era lo que teníamos que plasmar en el índice y asimismo poder desarrollar el documento. La pregunta que origina la unidad didáctica, como dije, teníamos varias opciones.
La pregunta debe tener dos características: indagar sobre el tema preciso de acuerdo con los espacios muestrales estocásticos y puntualizar una necesidad que se origine en el aula. ¿Qué nos guió a enfatizar nuestra pregunta? Anoche le hicimos esa consulta a Pedro y realmente él nos fue muy concreto al decirnos que la pregunta debería ser cómo contribuir con el tema de espacios muestrales estocásticos para que sea un tema que se enseñe en la escuela, ¿sí? Que no sea simplemente un tema de los que siempre se acostumbran a desarrollar dentro de las aulas. Los objetivos, como los planteamos teniendo en cuenta el marco de PISA, las capacidades y los procesos matemáticos, realmente cuando ya estuvieron totalmente finalizados, construidos, la secuencia de los objetivos fue lo que nos dio mayor desarrollo y mayor puntuación, por decirlo de cierta forma, en cuanto al desarrollo de la unidad didáctica, porque como eran secuenciales y todos tenían esta construcción, fue bastante sencillo realizar el análisis. La real relación entre las dificultades y los errores, como ya lo mencioné anteriormente, se clasificaron las dificultades y los errores teniendo en cuenta los objetivos, y estos como se trabajaron o se abordaron teniendo en cuenta el marco conceptual de PISA, entonces simplemente se vio reflejado en los resultados. La relación del problema no solo con los documentos nacionales. Ya les planteé cuál fue la dificultad que tuvimos, entonces para solucionarlo decidimos involucrar el marco conceptual de PISA y desde el inicio nosotros siempre trabajamos toda la unidad didáctica basándonos en los procesos y en las capacidades matemáticas fundamentales. La tarea para mostrar. Decidimos tomar la tarea Rutas 1, que fue la que sufrió cambios en el trabajo del sistema de representación. En esta tarea fue la que aplicamos las acciones de mejora, por eso fue que decidimos tenerla en cuenta para el documento final. ¿Qué aspectos no hemos logrado solucionar? Nosotros incluimos dos variables en nuestro matematógrafo a diferencia de los otros grupos. Esas dos variables que nosotros agregamos nos brindaron muchísima información que puede ayudar para el análisis de los resultados de la información. El problema es que todavía no hemos encontrado dónde ubicar esa información. Entonces, ahí tenemos los aportes que generamos para los otros grupos. De acuerdo, uno de los aportes más grandes que creo que nosotros tuvimos fue haber realizado toda la unidad didáctica basándonos en las competencias, en las capacidades matemáticas fundamentales en los procesos matemáticos. Entonces creo que eso fue un aporte para los otros grupos, ya que lo tuvieron en cuenta para así mismo aplicarlo a sus temas. Y la capacidad de relacionar un problema matemático con otras ciencias, como lo es los espacios muestrales estocásticos. No tiene solamente una línea o una rama en la cual se pueda desarrollar, sino que tiene varias. Y por último, la originalidad del grupo es haber trabajado un tema que no se aplica en los contenidos de las matemáticas escolares. Entonces yo creo que ese fue un plus que tuvimos nosotros como grupo al generar algo diferente que se puede aplicar dentro del aula con los estudiantes. Muchas gracias.